Bueno, hoy quiero hablar de la importancia del altar. ¿Ya? Muchas veces nosotros hablamos desde aquí, hablamos del altar y muchas veces, no sé cuántos han escuchado hablar que de repente nosotros decimos mamón, el espíritu de mamón. ¿Cuántos han escuchado hablar de aquí así? A veces nosotros hacemos una referencia así breve del espíritu de mamón. ¿Alguien lo ha escuchado? No es mamón uno que le gusta mucho la mamá. Es otro mamón, otro tipo de mamón. Este es un espíritu. Bueno, en esta palabra de hoy y la de la próxima semana vamos a estar hablando de esto. Ya es una palabra que va a continuar. Hoy vamos a hablar una parte, la próxima semana vamos a hablar la otra parte. Pero vamos a hablar de la importancia del altar porque últimamente, ¿verdad? Estamos hablando del altar abierto. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Sí? El altar está ahí, la idea es que usted pase en cualquier momento, ¿verdad? Del culto que usted trae al Señor, en el momento que usted sienta que es su momento para traer su ofrenda, todo usted pasa, es su relación con Dios. Pero no todos lo han entendido, no todos lo entendemos de la misma manera, o muchas veces no entendemos el por qué nos cambiaron la estructura, ¿verdad? Somos muy dados a tomar formatos, y a estructurar esos formatos y a hacer las cosas siempre igual. Y nuestro Dios es un Dios muy dinámico, siempre está en constante cambio, en cambio de forma, no de fondo. ¿Ya? Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, por siempre. ¿Ya? Él no cambia el fondo, pero sí cambia las formas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos costumbres arraigadas y el ser humano, nuestra carne, tiende permanentemente a tomar formas y a generar de esas formas un método o una religión. ¿Ya? Entonces, eso nos perjudica porque nos estructura, nos rigidiza, nos pone rígidos frente a los cambios del Señor. Entonces, cuando Dios trae un cambio, lo primero que ocurre en nuestra mente es una resistencia al cambio. Lo primero que ocurre en nosotros es que nos resistimos a lo que Dios quiere hacer en forma inconsciente. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera y cuando alguien nos dice que tenemos que hacerlo de forma diferente, nos choca, ¿verdad? Y lo primero que salta es nuestras formas de pensar, ¿verdad? Nuestros formatos adquiridos, nuestras improntas que tenemos, que hemos hablado hartas veces de la impronta, ¿verdad? De lo que es la impronta, es el primer registro que queda en la mente y se asume como una realidad permanente. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios que cambia, que trae cambios permanentemente a nuestra vida, que siempre te va a estar incomodando, siempre. O sea, si nosotros no entendemos eso, siempre vamos a estar peleando con Dios. Y hasta aquí, en toda la Escritura y en toda la historia, no ha habido un solo hombre que le gane a Dios. Todos los que han querido pelear con Él, ¿verdad?, han terminado rendidos. Porque es imposible que tu brazo pueda mover la voluntad del Señor. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Verdad? Entonces, si algo tenemos que comprender es que nuestro Dios es un Dios de cambio. Por lo tanto, nosotros necesitamos ser flexibles permanentemente. Esto les cuesta mucho a las personas estructuradas, ¿verdad? Es como un golpe, es como un mazo en la cabeza las personas que son estructuradas por esencia. Pero aún las personas que son estructuradas, ¿verdad? O cuadrados, que le decimos, ¿verdad? Generalmente uno dice, oh, que eres cuadrado. Que son estructuradas, aún esas personas tienen que hacer esfuerzo por los cambios. Porque, o si no, vas a terminar confrontándote con Dios. Muchas veces peleamos contra la voluntad de Dios sin darnos cuenta, ¿verdad? Y vamos a perder el tiempo, vamos a dar vueltas y no vamos a llegar a ninguna parte. Porque no existe un hombre que le dé vuelta el brazo a Dios. No hay. ¿Amén? Ok, entonces, hablar de esto es tan importante porque desde el Génesis al Apocalipsis, ¿verdad?, el altar está presente en la Escritura. Dios es un Dios de altar. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos lo creen? Porque puede que alguno de ustedes no lo crea, porque a lo mejor no lo tiene claro. Pero Dios, nuestro Dios es un Dios de altar. Todo lo que Él hace, todo lo hace a través del altar. Entonces, en el principio, ¿verdad? En el Génesis, en el principio del orden, porque antes del orden había un caos. La palabra en Génesis 1 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, había un caos. ¿Y qué hizo el Señor? Trajo orden, ¿verdad? Trajo un orden, estableció un orden en la expansión de los cielos, trajo un orden a las aguas, trajo un orden a la creación, trajo un orden, ¿verdad?, al funcionamiento del hombre, estableció al hombre, lo puso en un huerto. ¿Y qué era el huerto? El huerto era un punto de encuentro, era un altar abierto. Era un altar abierto. ¿Están aquí? ¿Alguien tiene sueño? Ya, si no voy a gritar bien fuerte para que despierte. Era un altar abierto. El huerto del Edén era un altar abierto. El hombre, Adán, que fue tomado de la tierra, formado de la tierra, y luego Eva, que fue tomada de su costilla para ser formada, ¿verdad? Como una compañera, ¿verdad? Como una ayuda idónea, ¿verdad? Fue establecida y fueron puestos en el huerto. ¿Y qué ocurría en el huerto? En el huerto había una comunión permanente. En el huerto había diálogo. Diga conmigo, diálogo. ¿Pero cualquier diálogo? No, había un diálogo íntimo. Había un diálogo íntimo. Hay un disco de Marco Brunet que se llama Diálogo íntimo. Este no era cualquier comunicación. Había un huerto que era un altar abierto y que en ese altar abierto había un diálogo íntimo, ¿verdad? El Señor conversaba con Adán y Adán conversaba con Dios mientras Dios paseaba por ese huerto. Él se paseaba y hablaba con Adán, le compartía sus planes, le compartía sus diseños. ¿Cuál es mi plan, Adán? Y conversaba con Adán. ¿Hasta qué? ¿Cuándo se cortó ese altar abierto, ese diálogo íntimo? ¿Cuándo se cortó? Cuando desobedecieron, ¿verdad? La instrucción, la dirección de Dios. Dios les dio una instrucción. Todos más o menos conocemos, ¿verdad?, el texto, ¿verdad? Del árbol, del bien y del mal no comerán. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero de este no. ¿Y qué hace? Aparece la astuta serpiente, ¿verdad? Aparece una serpiente astuta que, fíjense bien, tergiversa, manipula una verdad, hace de la verdad una media verdad. ¿Está aquí? Tergiversó la verdad, tomó la verdad y la puso a medias. Muchas veces nosotros nos enfrentamos a verdades a medias. Cuando usted tiene una verdad a media, literalmente no es verdad. Es una mentira. No existen verdades a media. O es verdad o es mentira. Y lo que está a media es mentira. Porque ya está torcido, está tergiversado. Eso hizo la serpiente. La serpiente astuta trajo un pensamiento sobre Eva. Instaló una idea. Tomó una palabra que parecía la que Dios había dicho. Le dice, ay, así que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Dios le había dicho, de todos puedes comer excepto de uno. Y la serpiente le dice, así es que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Y Eva ahí, sí, porque no escuchó bien. Y ahí, ¿verdad?, viene la transgresión. Transgredieron el límite, ¿verdad?, que Dios había puesto en el huerto. ¿Y qué ocurrió? Ese diálogo íntimo se interrumpió, se cortó. Lo que era abierto, lo que era libre, lo que era natural, se cortó. Lo que era una expresión sumamente común y natural y placentera, se cortó por transgredir un principio, un mandato del Señor.
un lineamiento. Dios lanzó un lineamiento y tiró, ¿verdad?, una línea, un límite. Y ellos pasaron ese límite. ¿Se ha fijado cuando uno le dice a los hijos, no te subas ahí? Si tú te subes ahí, si tú sigues insistiendo, vas a recibir un castigo. Te voy a castigar, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Dios castigó, sino que hay una consecuencia. No me refiero a que el Señor castiga, porque no haya que dar una idea errada, ¿verdad? No, estoy refiriéndome que cada vez que nosotros transgredimos un límite, hay una consecuencia. Y luego de eso vamos a lidiar con las consecuencias, no con un castigo. No es un castigo, no es un látigo de vuelta, es la consecuencia de transgredir o pasar a llevar los límites, ¿verdad? Los límites son buenos para nosotros, son muy buenos, porque evitan las consecuencias. Es seguridad, es resguardo. O sea, cuando alguien te dice que no te están diciendo que no porque te odian, porque te quieren castigar, es porque te están cuidando de algo. Hay una protección detrás de ese no. Hay un cuidado, una manifestación de un cuidado detrás de ese no. Pero no es un castigo. Ya, quizás no es mejor ejemplo el que acabo de dar de uno con un hijo, porque siempre nuestra mente nos lleva a pensar que el no o el pasar el límite es un castigo. No, es un lidiar con las consecuencias. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de haber transgredido, de no haber obedecido, de haber traspasado ese límite? ¿Cuál fue la consecuencia de Adán y Eva? Es que en lo que era abierto, lo que era común, lo que era muy hermoso, ¿verdad?, se cortó. ¿Y qué ocurrió allí? ¿Verdad? Esa comunión entre él y el hombre, se cortó esta relación abierta, y cuando fue transgredido, la forma de tener comunión con Dios cambió y fue de ahí en adelante, empezó a ser a través de un altar. De un altar, ¿verdad?, que Él propone. De un altar que Él propone, que Él establece. ¿Qué significa la palabra altar? La palabra altar viene del hebreo mizbeach, que habla o denota un lugar alto. O sea, aun cuando estemos aquí en lo plano, estamos hablando de que altar es algo que se eleva por encima de este plano. No tiene que ver con algo físico necesariamente. No estamos hablando de un monte físico, sino que estamos hablando de un monte espiritual. Pasa el límite, pues se producen esos ruidos, dice. Pero mire, desde antes de comenzar el culto, mucha oposición. Nada funcionaba, todo estaba súper complicado. Había una oposición heavy. Y cuando eso pasa es porque a alguien no le gusta para dónde vamos. Le estamos incomodando. Y cuando lo incomodamos es el mejor momento. Es cuando más ganas nos tienen que dar de incomodarlo más. Y más, y más, y más. Amén, hasta que retroceda a su rincón. Adivina dónde estoy. Entonces, ¿estábamos hablando de qué? ¿Qué era? Se me fue la onda. Lugar elevado, gracias. Lugar elevado, ¿verdad? Un lugar alto, que no necesariamente es un monte físico, una montaña, un cerro, sino que estamos hablando de que espiritualmente, ¿verdad?, el altar es algo que tiene que subir por encima de esta atmósfera, por encima de una realidad natural, humana, ¿ya? También el altar significa mesa en su origen, mesa. O sea, cada vez que nosotros vivimos un Shabbat, ¿cuántos viven el Shabbat? ¿Tampoco? ¿Cuántos viven el Shabbat?
Amén. No es obligación que levante, sino la realidad. Si de verdad lo están viviendo, no lo haga así como, ay, voy a levantar la mano para que no me digan nada. No, ¿cuántos lo están viviendo de verdad? Levante sus manos. Eso, aleluya. Fíjese, mire qué glorioso. Cada vez que usted pone su mesa y permite, o sea, le abre el tiempo. Fíjense, le abre como si nosotros le hiciéramos un favor a Dios. En realidad, el Señor abre su tiempo para nosotros. Esa es la realidad. Él abre el tiempo para nosotros y nosotros nos disponemos a ese tiempo. Mire lo que ocurre. Está abriendo un altar. Un tiempo de comunión abierta. Aleluya. Aleluya. Entonces, esta palabra misbeach, que significa altar, deriva del hebreo, del verbo, sabaj, que significa matar para comer o matar para sacrificar. O sea, está relacionado con muerte. El altar sí o sí está relacionado con muerte. ¿Qué significa? Cada vez que nosotros vamos al altar, algo en este animal tiene que morir. Amén. ¿Cuántos animales hay aquí? ¿Cuántos animales que tienen que morir hay aquí? Amén. Algunos burritos, otras ovejitas, otras vaquitas, cualquier cosa ahí, ¿verdad? Diferentes tipos de animales, pero nosotros, ¿verdad? Tenemos que morir. Entonces, sabaj significa matar para comer o matar para sacrificar, o sea, está relacionado con la muerte. Y otro derivado de esta palabra es sebaj, que se refiere a un sacrificio que establece comunión entre Dios y los que participan de ese sacrificio. O sea, cada vez que hablamos del altar estamos hablando de un lugar alto. ¿Estamos aquí? Un lugar más elevado, de un lugar que está por encima de una naturalidad humana, y también estamos hablando, ¿verdad?, de una mesa. ¿Ya? Una mesa establecida no en lo natural, donde discutimos y hablamos puras cabezas de cuesco, no. Donde la tele está prendida, los celulares están en la mesa, algunos están respondiendo, otros están jugando. No. Estamos hablando de una mesa donde Dios es el primero. Amén. Entonces, un lugar alto, en una mesa, ¿verdad?, donde hay muerte y comunión entre Dios y los que participan de ese sacrificio. Aleluya. ¿Está aquí? Entonces, fíjese, cuando hablamos de altar, estamos hablando de una cosa mucho más grande que solamente traer dinero. No traemos dinero. No estamos trayendo dinero aquí, a la cosita esta. Estamos subiendo en nuestra relación con Dios, saliendo de una atmósfera natural para establecernos en una dimensión espiritual con Dios más alta de donde estamos, físicamente hablando, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, mentalmente hablando. Y en este altar nos sentamos a la mesa. ¿Qué dice la palabra? Dice que Él nos hace sentar al huérfano en la mesa. ¿Cuántos huérfanos hay aquí? ¿O hubieron? ¿O fueron huérfanos? Todos, pues. Todos, porque aunque tengas papá y mamá, hay vacíos de orfandad en nosotros. Aunque tu papá, si papá se fue, huérfano. Si nunca tuviste papá, huérfano. Si nunca lo conociste, huérfano. Si tienes un papá en casa, pero dejó vacío en ti, huérfano. Todos tenemos orfandad, todos. No existe nadie que no haya tenido orfandad. Y todos los días somos menos huérfanos. Porque cada día Él se revela en su paternidad y esa orfandad va saliendo de nosotros. Poco a poco, día a día, revelación tras revelación de Él, de su persona, esta orfandad va saliendo de nosotros. Amén. Entonces nos sentamos a la mesa que nos dignifica. El altar es un lugar alto, una mesa que te dignifica, que te devuelve tu dignidad de hijo. Lo hablaba Lucas la semana pasada. ¿Cuál es la mayor dignidad nuestra? Ser hijos. Ese es el mayor título. Esa es tu mayor dignidad. No existe un título universitario que te dé la dignidad
que te da el ser hijo de Dios, el sentarse a la mesa del Rey de todo lo creado, del Rey de los reyes, del alto y sublime, del que recorre los cielos y la expansión de los cielos, del que ordenó esta tierra que conocemos. Aleluya. Entonces, allí hay comunión entre Dios y los que quieren morir, entre Dios y los que van a sacrificar su vida y lo que traen. Su vida y lo que traen. ¿Está aquí? Su vida y lo que traen. Entonces, vaya conmigo por favor y ahí me ayudan los chiquillos. Génesis 4, del 3 al 5. Yo tengo una versión, pero vamos a leer lo que dice ahí. Pucha, chiquillos, corran un poco las letras, no se puede, porque quedan ahí al medio, se pierde. Dice, y aconteció andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Me carga Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los primogénitos, o sea, de lo primero, del primer fruto, o sea, trajo primicia y ofrenda. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, o sea, las mejores ovejas, lo mejor de lo mejor. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Yo tengo otra versión, dice, en el curso del tiempo, Caín trajo una ofrenda a Yahweh del producto de la tierra. Y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, incluyendo su gordura. Yahweh aceptó a Abel y su ofrenda, pero Caín y su sacrificio no los consideró. Ay, ¿cómo es eso? O sea que hay ofrendas que Dios acepta y otras que no. Sí. Dígale que está a su lado, hay ofrendas que Dios acepta y otras que no. Dígale, es para que no se lo olvide. Hay ofrendas que Dios acepta y otras que no. Entonces dice que aceptó la ofrenda de Abel, ¿verdad? Pero no consideró la ofrenda de Caín y sus sacrificios. Estaba muy desconsolado y su rostro languideció, dice esta versión. Entonces, ¿qué ocurrió acá? ¿Verdad? Abel, mire, ahí no había ley, no había nada escrito. Pero fue lo que ocurrió después, ¿verdad? Después de que Adán y Eva transgreden, ¿verdad? Y se cierra este altar abierto, queda este altar, ¿verdad? Que se tiene que presentar con sacrificios, con ofrendas delante del Señor. Y el Señor miró con agrado a Abel porque Abel trajo lo mejor. Seleccionó, apartó, se preocupó, tomó para Dios lo mejor de lo mejor. Lo más hermoso lo apartó para Dios. Sin embargo, otras versiones dicen que Caín tomó lo que sobraba, lo que le sobró, lo que pescó, lo que agarró primero fue lo que trajo. No se preocupó de apartar, de seleccionar, de traer lo mejor, lo más hermoso, sino que simplemente tomó lo que le sobraba. Génesis 3:15. Esta palabra es súper potente. Cuando ocurre lo de la serpiente, cuando la serpiente, ¿verdad? Con astucia le habla a Eva y ellos transgreden el principio, el Señor vuelve al huerto abierto y encuentra a dos personas que antes no les daba miedo estar desnudos delante de Dios en forma completa, integralmente, pero que después tienden a ocultarse, se esconden porque sabían que habían hecho lo malo. Y el Señor inmediatamente supo que habían comido del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Y habían sido sus ojos abiertos al mal. Y entonces el Señor pone un decreto. Lo habló también Lucas la semana pasada. Pone un decreto. ¿Qué dice? Pondré enemistad entre tú y la mujer.
Aquí, ¿verdad? La serpiente con astucia engañó a Eva, trajo una media verdad, que era una mentira, y entonces el Señor enjuicia eso. Y trae un juicio perpetuo, eterno. Eterno. No fue algo del Génesis, no fue algo del momento, no fue algo momentáneo por causa de eso, fue un juicio eterno. ¿Y qué dice? Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre la serpiente y la mujer Eva, en ese minuto, entre tu simiente y la de ella. O sea, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y dice, su simiente, o sea, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza y tú solo herirás el calcañar o el talón. ¿Está aquí? Ok. Entonces fíjese bien, Abel trajo lo mejor. Nuestras ofrendas, primicias, todo lo que traemos al altar son una extensión de nosotros, o sea, somos nosotros mismos. Cuando usted trae algo, no trae algo, usted va en ese algo. Su persona va en esa ofrenda, su persona va en esa primicia, su persona va en ese diezmo, su persona va en esa dádiva, en esa mercadería. Su vida está yendo a ese altar, está subiendo, ¿verdad? Debería subiendo a un nivel alto para traer, para sentarte a la mesa contigo y tu ofrenda, contigo mismo, ¿verdad? Y sentarte a tener comunión con Dios. ¿Está aquí? ¿Me va siguiendo? Amén. Entonces son una extensión de nosotros. Abel, descendiente de la simiente de la mujer, que dijo, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Separación. Entonces, Abel era descendiente ¿de quién? ¿Hijo de quién era Abel? ¿Aló? ¿De quién era hijo? Los que conocen la palabra. De Eva. Aleluya, ya me estaba asustando. Ya. Entonces, Abel era hijo de Eva, ¿verdad? De Eva. Entonces, él era descendiente o simiente de la mujer. ¿Está aquí? Ok. Hijo de Eva. Presentó una ofrenda excelente. Abel abrió un altar excelente, con lo mejor de lo mejor. Y fue el primero de la simiente de la mujer en golpear la cabeza de la serpiente. ¿Por qué? Porque hubo muerte. Trajo ofrenda, la mejor, y además derramó sangre. Su hermano lo mató, pero hubo derramamiento de sangre. De hecho, la Escritura dice que la sangre de Abel clama por justicia. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Fue el primero en la descendencia de Eva en golpear la cabeza de la serpiente. Fue el primero en traer un golpe. Abel puso un piso de excelencia de altar. Abel era figura, sombra y figura de lo que había de venir. ¿Está aquí? Sombra y figura de lo que había de venir. ¿Quién era el que iba a venir? Yeshua, Cristo. Jesús. Abel era figura del Cristo, de Yeshua, que iba a venir y que iba a derramar su sangre, y su sangre también tocó la tierra. También tocó la tierra. Dice que la tierra tembló cuando de su costado salió agua y sangre. Y cuando la sangre, el agua y la sangre del Señor tocó la tierra tembló. El monte y las profundidades de la tierra temblaron. ¿Me sigue? Entonces, esta simiente que está aquí, este Abel,
era la proyección, la figura profética de Yeshua, que iba a ser el mayor altar de todos los altares, el más excelente y el perfecto. ¿Está aquí? Amén. Entonces Abel muere y luego nace en su lugar Set. Y a través de Set se levanta, ¿verdad?, una descendencia, que ahí está Enoc, ahí después está Noé, y después viene Abraham, ¿verdad? Estamos saltando así la descendencia, estamos proyectando esa descendencia. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Nadie se está perdiendo? ¿Nadie se está quedando dormido? Amén. Si no, le pega un codazo al que está al lado. Entonces, ¿verdad? Esta proyección, esta simiente se empieza a levantar. El altar que levantó Abel dejó un piso para los altares próximos que se iban a levantar. Entonces, ¿qué significa su simiente? Entre tu simiente y la suya. Aquí se ocupa una palabra en hebreo, se ocupa la palabra shuf, que significa herir, quebrantar, aplastar. En la simiente dice, y su simiente aplastará o herirá la cabeza de la serpiente. Fíjense, va a herir, va a quebrantar, va a estremecer. Simiente viene de la palabra sera y significa descendencia, linaje, generación, hijos. Cuando hablamos de simiente estamos hablando de una sera, estamos hablando de una generación, estamos hablando de una descendencia, estamos hablando de hijos. ¿Cuántos son hijos? ¿Y cuántos tienen hijos? Varios aquí tienen hijos, ¿verdad? Y otros que van a tener hijos. Dice, su simiente te aplastará la cabeza. La palabra cabeza es rosh. Y aquí hay algo muy interesante. Preste atención, por favor. Cuando dice, su simiente aplastará la cabeza, no está hablando, aquí no está hablando de, pondré enemistad entre tu simiente y su simiente, no está hablando de rangos iguales. Cuando dice aplastará la cabeza, aquí está hablando de una función de rango como el primero, el que está arriba. Vale decir que cuando la simiente de la mujer, o sea, todos nosotros somos descendencia de la mujer. Somos parte de esa descendencia de la mujer. De ahí lo vamos a ir viendo con más claridad. Y cuando aplastamos la cabeza de la serpiente, no lo hacemos en igualdad de condiciones. Shh. Lo hacemos desde arriba, desde un rango mayor. Lo hacemos, ¿verdad? Desde un lugar más alto, como lo dice Efesios, ¿verdad? Estamos sentados juntamente con Cristo, ¿dónde? En los lugares celestiales. Y desde allí gobernamos. Desde allí se aplasta la cabeza de la serpiente. No la puedes aplastar desde esta esfera. La tienes que aplastar desde el altar, o sea, desde un lugar más alto. ¿Está aquí? Vamos avanzando entonces. Deuteronomio 28:13 dice, Yahweh te hará la cabeza, o sea, Roch. Te hará primero en rango. Te pondrá arriba y no abajo. Te hará la cabeza y no la cola. Estará solo encima y nunca debajo. Pero hay una condicionante. Si tú escuchas, observas y obedeces los mandamientos del Señor. O sea, si tú vives los principios de Dios, si tú caminas en sus mandamientos, entonces, ¿verdad? En su verdad, en su justicia, estarás siempre arriba y nunca abajo. Siempre por encima de y nunca debajo. Entonces, esto está hablando de estremecer, sacudir, aplastar. Esa es la forma, amados, de aplastar. Por eso
Me encanta cuando se resiste, cuando está ahí pataleando, porque ese es el momento preciso donde uno hace ¡pa! De una, ¡pa! Y aplasta ahí, ¡ta! Y se acabó el pataleo. Y suena rico así. Se aplastó la cabeza. Cuando está pataleando es porque está listo para ser enjuiciado. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Ok. Entonces dice, ¿y tú? ¿Y qué dice de la simiente de la serpiente? Dice, tú le herirás en el calcañar o en el talón. Eso significa calcañar, talón. Viene del hebreo akev y está relacionado, mire, preste atención, esto está muy pulento. Está relacionado con el sendero o camino. Esto representa la retaguardia de un ejército. O sea, te atacan ¿por dónde te ataca el enemigo? Por la espalda. Algunos andan así, oh, pa, y de repente te llega el... Por eso hay que estar vivito, rapidito, ahí, los ojos abiertos, puestos los ojos en Cristo. Y así no te pillan de sorpresa. Así tú estás, ¡ah! A ver quién viene. ¡Ah! Entonces, ¿verdad? Entonces representa la retaguardia de un ejército. Emboscada. Te herirá en el talón. Emboscada significa emboscada. Error en la pisada. O sea, errar el camino. Ibas para allá y empezaste. No te diste cuenta y terminaste por acá, lejos. Error en la pisada. Error al caminar. O sea, ¿qué le está diciendo al Señor? Esta simiente va a ser capaz en el altar de subir a una dimensión muy arriba, porque esta simiente se va a sentar en mi mesa conmigo, en los lugares altos. ¿Aló? En los lugares altos se va a sentar esta simiente. Esta simiente a la que tú quisiste engañar y sacar de este altar abierto, de este huerto, ahora tú te metiste en la pata de los caballos, compadre, le dijo el Señor. Aquí sí que te metiste en la pata de los caballos. Viniste por lana y saliste trasquilado completamente. Porque quisiste hacer caer este altar, pero este mismo altar es el que te va a enjuiciar a ti. ¡Uy! Este mismo altar que tú quisiste corromper es el que te va a enjuiciar a ti. Cada vez que esta simiente levante un altar, tu cabeza va a estar así, pegada en el piso. Vas a querer mirar hacia arriba y no vas a poder. Vas a ser sacudido una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Una y otra vez. Cada vez que esta simiente que tú quisiste corromper esté en mi altar, tu cabeza va a sufrir el pisoteo, el aplastamiento con autoridad, porque esta simiente, cada vez que sepa y entienda que puede sentarse en mi mesa, que puede estar en los lugares altos, que tiene toda la autoridad para quebrantar, destruir, sacudir, lo va a hacer. Lo va a hacer y lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿y qué vas a hacer tú, cimentita? Tú, polvorienta, ¿qué vas a hacer? Justicia va delante de ti y su gloria es tu retaguardia. O sea, los que caminan en la justicia del Señor, su justicia te abre el camino. Isaías 58, gracias, sí, ahí está. ¿Verdad? Tu justicia va delante de ti, te abre el camino
y su gloria es tu retaguardia. Entonces, cuando Él quiere atacarte y hacerte una emboscada, permiso, voy pasando. La gloria del Señor va aquí atrás mío. Hoy te quería hacer una zancadilla adelante. Oh, la justicia del Señor me va abriendo el camino. ¡Aleluya! Tremendo, amados, tremendo. Entonces, el énfasis del enemigo, de la serpiente serpientita, antigua, grande, chica, es la misma mugre. Se cambia de nombre, pero es al final la misma cuestión. Dragón en el Apocalipsis, la misma lecera. Es afectar tu caminar. Tu caminar. Lo que él busca es torcer tu destino, enchuecarte el camino, que no te des ni cuenta porque no te lo enchueca de una, no es una curva, ¿verdad?, cerrada, es una desviación leve. No, pero es poquito, ni se nota. Tenía que llegar derechito, está aquí, pero es poquito, ni se nota. Aquí no se nota, pero en 10 años, ese poquito de aquí es una brecha enorme. Por eso, ¿qué es importante? Arréglelo al tiro. Corrija el camino al tiro. No espere 10 años, porque en 10 años no va a tener que arreglar una cosita de milímetros, va a tener que arreglar kilómetros. Se va a demorar más. Entonces, ¿cuál es el énfasis del enemigo? Afectar tu caminar, tu sendero, generar una emboscada, tomarte por sorpresa para que erres el camino, para que erres tu pisada, para que te equivoques, para que peques, para que te salgas del camino. Nunca la promesa del Señor, lo que dijo en Génesis 3, fue que Él te matara literalmente, sino que destruya tu esencia, tu propósito, para entonces matarte espiritualmente. Pero el énfasis solamente está en desviarte, fíjate, ni siquiera tiene poder. Muchas veces los cristianos le han dado más poder al diablo del que tiene. Le han dado más autoridad del que tiene, no tiene autoridad. Imagínate la autoridad que tenemos. Tenemos la autoridad para aplastar y destruir la cabeza, su cabeza. Y nosotros, ¿verdad? Tenemos, y Él solamente te puede molestar en el caminar. Te embosca, te molesta, te tuerce el camino. Y solamente tú retomas tu altar y eso se soluciona. Retomas tu altar y eso se soluciona. Entonces, quiere robarte la posición de hijo. Quiere robar, lo que él quiere hacer es torcer el caminar para quitarte esa posición de hijo, esa esencia, ese entendimiento de hijo que tenemos. Lucas lo hablaba muy bien el sábado pasado, ¿verdad? Y hablaba de que muchas veces nosotros nos sentimos indignos. No tenemos, ninguno de nosotros califica. Ningún altar ha sido perfecto, solo el de Yeshua. Ninguno de nosotros califica. Pero por la sangre del Cordero y a través de ese sacrificio perfecto, nosotros calificamos. No es por nuestros propios méritos, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro estatus, ni por nuestras obras, sino por su gracia y por su misericordia, porque desde el principio y hasta el final siempre ha habido un solo plan, uno solo. Muchos lesos, ¿verdad?, hablan tontera y hablan de que Dios tuvo que hacer un plan B porque Satanás se levantó. Mentira, siempre estuvo ahí, siempre estuvo el plan. No había forma de que el enemigo torciera lo que Dios ya había establecido. El altar, desde el principio. Ok, Juan 14:6, lo conocemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cómo se endereza el camino?
A través de Yeshua. Él es el camino. El que está en Él caminará recto, andará con su justicia delante y su gloria detrás. Por eso es tan importante la verdad. Estar en la verdad, vivir la verdad. No tener conocimientos mentales de la verdad. Que tú te acuerdes de muchos versículos no significa que tú vives la verdad. La verdad se vive, es una persona. La verdad no es una lectura, no es una historia, no es un libro. La verdad es Él. Amén. Ok, entonces en Yeshua tu caminar es corregido. Lo que se salió del camino vuelve a Él. Amén. ¿Cuántos hemos vuelto? ¿Cuántos han vuelto al camino del Señor? Levante su mano ahí fuerte. Hemos vuelto al camino del Señor por su gracia y misericordia. Aleluya. Dele un aplauso ahí al Señor. Aleluya. Entonces, preste atención. Todas nuestras ofrendas son simientes, son semillas. Las primicias, sean de la tierra o de animal, el decreto dice, su simiente te aplastará, te herirá, te quebrantará la cabeza. Cada vez que venimos a levantar un altar, tú y tu simiente, tú y tu semilla, todos tenemos semilla dentro de nosotros. Tú y tu simiente le aplastan la cabeza al enemigo. Aplastamos el pensamiento del enemigo, de este mundo. Aplastamos el pensamiento de este mundo. Cuando nosotros venimos y levantamos un altar con nuestra simiente, con nuestra semilla que portamos, que somos nosotros mismos, y los que están en nosotros, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Golpeamos los pensamientos de este mundo. Porque ¿qué dice este mundo? ¿Verdad? Todo es para ti, para ti, para ti. Tú eres el Dios. El Dios de este mundo son las mismas personas. Sacando a Dios del primer lugar, al eterno. Entonces cada vez que venimos, que levantamos un altar, golpeamos los afanes de este mundo. Porque priorizamos al Señor. Entonces todo lo demás pierde importancia. Todo lo demás sale de ese lugar. Aplastamos la falsa fe. Porque cuando venimos aquí, cuando traemos nuestra vida, nuestra simiente al lugar alto, a la mesa del Señor, estamos diciendo, confío en ti, nada me faltará. No me falta nada, no tengo necesidad de nada, no busco nada. Estoy contigo. Estoy contigo. Entonces aplasto, golpeo la falsa fe. Hay gente que habla de fe y cree que tiene fe. Pero la fe es probada. ¿Cuándo? Cuando estás en circunstancias que confrontan la verdadera fe. Tu fe. ¿Cuál es tu fe? Tu dependencia. Tu dependencia total al Señor, completa. No de tu sueldo de fin de mes. No de lo que sabes que vas a recibir, sino de todo lo que Dios puede proveer en ti. De todo lo que el Señor te puede abrir. Aplastamos las ideologías paganas. Cuando levantamos un altar, golpeamos la cabeza, estamos aplastando las ideologías de los falsos dioses. Las ideologías de este mundo. Los conceptos que están purulando en el ambiente de un mundo que está completamente enajenado de Dios. Que son contrarias al altar del Señor. Vamos quebrantando el sistema del anticristo. Quebrantamos el sistema del antimesías. Quebrantamos las estructuras de ese sistema. Golpeamos, 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 golpeamos y aplastamos, herimos, quebrantamos, hacemos sucumbir un sistema que es frágil. Entonces, quebrantamos el sistema del anticristo, del antimesías.
en nosotros y en nuestras generaciones. O sea, cada vez que lo hacemos nosotros y nuestras generaciones. Estamos golpeando esa estructura, esa cabeza. Génesis 15:1, vaya conmigo por favor. Aquí ya el Señor había hablado con Abraham la primera vez, con Abraham, y lo había sacado de su tierra, de su parentela, ¿verdad? Ya había caminado, y entonces le dice el Señor, Génesis 15:1, dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham, todavía era Abraham, en una visión, y le dice el Señor, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, mi Señor y Dios, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer el Damaseno. ¿Cómo no me has dado ningún hijo? Mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre, le dice el Señor, no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. ¡Chachán! ¿Verdad? Aquí está Abraham, era Abraham en ese tiempo. Entonces está en un sueño, en una visión, hablando con Dios. Y se está quejando, ¿verdad? Tenía una necesidad, Abraham quería tener un hijo. Y entonces le da toda su excusa y el Señor le responde, ¿verdad? No va a ser el hijo de tu criado, sino que tu propio hijo va a ser tu heredero. Como nos hablaba Lucas en la palabra, ¿verdad? La semana pasada, nosotros, al igual que Abraham, nos enfocamos en nuestra realidad pequeñísima, ¿verdad? Y buscamos a Dios para que nos conceda una petición personal. O sea, Abraham estaba hablando de él y su necesidad. Y Dios le estaba respondiendo de su plan. Entonces, Abraham estaba en otra, así dijo, oh, el Señor me respondió, me va a dar un hijo. Escuchó la petición de mi corazón. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros así? No, el Señor escuchó la petición de mi corazón, me respondió, me dio mi esposa. No, me dio un esposo. Oh, le eché el ojo a ese niño y me gustaba y me dio, el Señor me lo dio. El Señor me respondió a mí. Entonces, Abraham juraba que Dios le estaba respondiendo su petición. Lo que Dios estaba haciendo era decirle, mira Abraham, me caís bien, soy un buen gallo, me obedeciste, saliste de la tierra de la parentela, saliste sin ver nada y te voy a considerar en mi plan. Vas a ser parte de mi plan. Entonces, lo que Dios le estaba respondiendo era conforme a su plan. Y Abraham pensaba que le estaban respondiendo su petición. ¿Me sigue? Eso nos pasa, ese es nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento es tan pequeñito, tan limitado, que nosotros cuando vamos al Señor estamos pidiendo de acuerdo a nuestra percepción de las cosas. Y el Señor trae una respuesta y creemos que es porque concedió la petición de mi corazón. Sí lo hace, pero todo lo que está de acuerdo a su plan. Entonces, ni siquiera es por nosotros, es por Él. ¿Está aquí? Entonces buscamos a Dios para que nos conceda esa petición personal de acuerdo a nuestra realidad circunstancial, pero desconociendo el plan general de Dios. Entonces, ¿cómo podríamos conocer el plan? En el altar, en la mesa se hablan las grandes cosas. En la mesa el papá habla, ¿saben qué? Me gustaría comprar una casa, pero me gustaría que fuera así, así, así. ¿Saben qué? Me gustaría en este lugar. En la mesa los papás hablan. Y los hijos están escuchando. Oh, ¿en serio, papá? Sí, oh, qué genial, acá me encantaría. Sí, qué lindo ahí, me encanta ese lugar. Es en el altar donde se escuchan los planes. Entonces, todo lo que tú pides de acuerdo a su plan, Él lo concede. ¿Está aquí? Por eso hay cosas que no te responde y no te las va a responder nunca. Porque todo lo que esté fuera de su plan va por otro camino. Va por otra ruta. Ese es un desvío que te están haciendo. Alguien te está haciendo una emboscada. Alguien te está atacando por la retaguardia. ¿Está aquí? ¿Me está entendiendo? Amén. Qué bueno. Gracias, Pastor Carlito.
Qué bueno que está entendiendo. Entonces Abraham creyó que Dios le estaba concediendo esa petición, pero en realidad Dios estaba llevando a cabo su plan. Abraham tenía la bendición de ser participante de ese plan, que no era de él, sino de Dios. Entonces, nuestra bendición al participar del altar es estar arriba y no abajo. Nuestra bendición al participar del altar es sentarte a la mesa a escuchar los grandes planes, a escuchar el plan de Dios, a escuchar sus misterios. Es allí donde Él abre su corazón, donde habla, conversa, tiene diálogo íntimo. Y a los íntimos les cuenta cosas que otros no escuchan. Los vecinos no oyen lo que hablas tú en la mesa, porque tú lo hablas a tus íntimos. Tú no le hablas a la multitud tus planes, tú se lo hablas a los íntimos, a tus hijos. Son lo más cercano, lo más íntimo que tienes. En la mesa, a lo mejor tú no tienes hijos, pero fuiste hijo, eres hijo, y te sientas en la mesa de tus padres, o te sentaste en la mesa de tus padres y escuchaste cosas íntimas. ¿Está aquí? Ok. Verso 5. Luego lo llevó afuera y le dijo, lo mencionó Lucas también la semana pasada, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Estamos hablando de Abraham, hermano. La palabra en Génesis 3 estaba hablando de esta descendencia. Allá, por allá, habló de la descendencia. Y Abraham por acá creyó que le estaban respondiendo su petición. Y el Señor le estaba hablando de la descendencia que habló allá. ¿Me sigue? Allá hablo de eso. Y aquí dice, Abraham, ya vamos, sí, tú vayas a ir conmigo. De ti va a salir esa descendencia. Que yo hablé allá. Entonces le dice, a ver si puedes, así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció como justo, por justicia. Entonces ahí usó el verbo Javet, que es mirar desde arriba. Ese día Abraham subió al altar. ¡Tarán! ¿A dónde lo invitaron? ¿A dónde lo invitaron? ¿A dónde lo invitaron? Al monte. ¿Y a dónde más lo invitaron? Al altar. ¿Y qué le contaron? ¿Qué le contaron en el altar? El plan. ¿Qué vio Abraham allí? El plan completo. ¡Wow! Dijo, no te creo. ¡Oh, que eres chistoso! Me hubiera contado antes, pues Señor, qué vergüenza. Yo juraba que tú me estabas respondiendo a mi petición. ¡Oh! Dijo, qué bacán. Tremendo. ¡Wow! Por eso es que él caminó sin rollos, po. Se fue porque ya sabía, se lo vio. Miró desde arriba, miró desde otra perspectiva, miró en amplitud. No miró aquí, no vio su circunstancia. Vio lo que se ve desde arriba, vio la grandeza, vio que no era difícil, todo se veía chiquitito. ¿Se ha fijado cuando uno ve los mapas y dice, hoy es cerquita? Hoy queda aquí al lado, 800 kilómetros. Uy, pero si es súper cerca, mira, uno puede ir de aquí a aquí. No, nos vamos caminando. 10 kilómetros. Desde arriba todo se ve cerquita, chiquitito, fácil, fácil. Es súper fácil. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan? ¿Dónde estaba ese plan? En los cielos. En la expansión de los cielos. Dejó un mapa constelar, dejó un mapa allí. Allí dejó un misterio que está allí escrito en los cielos. Salmo 19, los cielos cuentan tu gloria. Lea el Salmo 19, es espectacular. Hay una parte que habla de los cielos y la otra parte habla de la Torá. Y es lo mismo, lo mismo. Los cielos, ahí está el rollo y la Torá. Entonces, por año hemos visto los cielos, ¿verdad? Como esotéricas, del zodiaco, pero en realidad las constelaciones, los cielos fueron creadas por el Señor, no por las tinieblas. Los cielos no le pertenecen al zodiaco.
Esa es la cortina de humo que ha tirado las tinieblas para que nosotros no veamos lo que tenemos que ver, lo que vio Abraham. Eso es lo que tenemos que ver. Pero han tirado una cortina de humo para que haya nebulosa, para que nosotros no entendamos cuál es nuestra posición, porque allí en los cielos está establecida cuál es nuestra posición, cuál es nuestro lugar en Dios. Allí fue establecido, allí estaba escrito. Antes que todo fuese ordenado, antes de Génesis, eso ya estaba escrito. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué pasó? Fueron tergiversadas. Satanás tomó eso y lo tergiversó. ¿Para qué? Para generar error, para que erremos el camino. Para que no veamos el camino. Fue una emboscada. Fue parte de afectar el talón, el caminar del hombre. Por eso es que el altar es el lugar donde tú corriges el camino. Es donde te encuentras con Dios, es tu punto de encuentro. El altar es tu punto de encuentro. Entonces, ¿y sabe dónde fueron? Mira, esto es lo loco, esto es potente. Y lo que viene la semana siguiente está muy relacionado con esto. ¿Sabe dónde fueron tergiversadas las constelaciones en los cielos? En Ur de los Caldeos. ¿Quién venía de Ur de los Caldeos? Abraham. ¿Y qué le dice el Señor? Fuera de aquí, tú no eres de aquí. Sal de aquí, Abraham, este no es tu lugar. Ahora yo te voy a mostrar qué es lo que realmente hay en los cielos. Sube y mira, observa, cuenta. Esta no es tu realidad. La carta astral de Abraham en Ur de los Caldeos, porque ellos eran esotéricos, ¿verdad? Leían las cartas. Busqué su historia. Babilonia. Ur de los Caldeos era una de las 10 ciudades principales de Babilonia. Pero esta ciudad se dedicaba exclusivamente al esoterismo. Y entonces, ¿qué decía la carta astral de Abraham? Que él era estéril. ¿Por qué Dios le dice sal de ahí? Porque está rompiendo la marca que el enemigo quería colocar sobre él. Y el Señor, ¿qué le dice? Serás padre de multitudes. ¿Y qué le decía a las tinieblas? Eres estéril. ¿Y qué le dijo Dios? Eres multiplicador, fructífero. Ahora, Génesis 15:7. Seguimos en el 15, verso 7. Además le dijo, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos. O sea, ¿qué le dice? Yo te saqué del falso cielo. ¡Ah! Yo fui el que te saqué del falso cielo. El Señor te dice, yo te saqué del falso cielo. Yo te saqué del cielo que te cubría. Te estoy sacando, retirando de esa atmósfera, de ese falso cielo que confundía tu caminar, que corrompía tu simiente, para darte en posesión esta tierra. Vaya conmigo ahora, Génesis 17:4. El Señor le habla, el Señor le muestra a Abraham. Le da el sentido de propósito de por qué lo sacó y para dónde, para qué. Y en Génesis 17:4 dice, este es el pacto que establezco contigo. El pacto. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Naciones es gente, nación extranjera. Dicen otras versiones. En lugar de naciones dice, tú serás el padre de una multitud de gente, de una multitud de naciones, de una multitud de extranjeros. Pero en realidad el origen de la palabra allí es en hebreo goy, de donde proviene la palabra goyim, en plural. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Gentil. ¿Me sigue? Gentil. Se utiliza mucho en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Se utiliza mucho esa palabra, los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? ¿Ah? Los que no eran del pueblo de Israel, los que no tenían pacto, los sin pacto.
O sea, todos nosotros y otros muchos. Exacto. Entonces, fíjese. Entonces, ¿qué le dice? Tú serás un padre de multitud de naciones. Aquí naciones, no está hablando de países. No está hablando de países. Tú vas a ser el padre de Rusia, de Italia, de Francia, de Chile, de Perú, de Argentina. No está hablando de eso. Está hablando, tú serás el padre de una multitud de gentiles que no tienen pacto. En ti serán benditas todos los gentiles. Y van a tener pacto por ti o a través de tu simiente, Yeshua. ¿Estamos entendiendo? Ok, entonces estoy tratando de ser, a mí me cuesta esto, estoy tratando de hilar bien la idea para que podamos entender. Entonces, cuando habló allá en Génesis 3 y le dijo, pondré enemistad entre tu simiente, todo esto estaba aquí, estaba contenido en esa palabra. ¿Cuál era esa simiente? Eran los que tenían pacto y los que no tenían pacto estaban incluidos también ahí, en esa promesa. Todos estábamos incluidos. No hizo un plan B después, uy, estos me quedaron fuera, ¿qué hago con ellos? Ya, metámoslo adentro. No, desde el principio estábamos incluidos. ¡Qué tremendo! En otras palabras le dice, vendrás a ser padre de multitud de gentiles, de sin pactos. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas multitudes de gentiles. Padre de multitud de gentiles. Entonces, ¿quién es Abraham para nosotros? Nuestro padre. Padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tuvo el padre Abraham. Yo soy uno, tú eres otro, todos juntos alabemos al Señor. Mano derecha, padre Abraham tuvo hijos, muchos hijos tuvo el padre Abraham. Yo soy uno, tú eres otro, todos juntos alabemos al Señor. Mano derecha, pie derecho, padre Abraham. Le faltó infancia, chiquillo. Esos eran los juegos que hacíamos, sí, en la iglesia bautista. Ahí, así bailábamos nosotros, po. Era muy bueno. Ok, cuando trabajábamos con niños hacíamos esa dinámica. Amén, dice la Paulita ahí. Entonces, ¿qué le mostró Dios a Abraham? Ahora Abraham. ¿Qué le mostró Dios? No le mostró un cielo estrellado, sino un diseño. Le mostró un diseño. ¿Está aquí? Un diseño escrito en los cielos. Un rollo. ¿Ha visto los rollos de la Torá? Es un rollo. Se estira, se abre. Se abre de al medio. Un rollo que estaba escrito arriba. Entonces dice, nada que ver. Un rollo que solo podía abrir el Cordero. En los cielos está escrita la venida del Señor, está escrita su primera venida, su segunda venida, está escrita su victoria, estamos incluidos nosotros, está todo incluido en los cielos. Un día vamos a hablar de eso. Los que estuvieron en la escuela de profetas por años, ¿verdad? Saben de lo que estamos hablando. Amén. Amén. Entonces, Apocalipsis 5:1, no lo busque, pero ahí después, ¿verdad? Aquí habla. ¿Quién es digno de abrir el rollo? Después vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso proclamando a gran voz: ¿quién es digno de abrir el rollo, y romper sus sellos? Pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, pudo abrir el rollo, ni aún mirar lo que había dentro de él. Yo lloré, Juan, aquí hablando Juan, porque no fue encontrado nadie digno de abrir el rollo, ni mirar dentro de él. Uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha ganado el derecho de abrir el rollo y romper sus sellos.
Aleluya. El león de la tribu de Judá, Yeshua, es el que abre el rollo, el que está abriendo su revelación día a día. Él se está revelando a sus hijos. Día a día está abriendo este rollo y está revelando los misterios que están escritos en él. Amén. Ok. Hebreos 2:14. Solo estoy aquí aportando lo que estoy hablando. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza, hablando de Yeshua. Compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte, altar, al que tiene el dominio del imperio de la muerte, es decir, al diablo o a Satanás, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues, ponga atención, verso 16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de la cera de Abraham. ¿Lo leo de nuevo? Por tanto, Hebreos 2:14, ya que ellos son de carne y hueso, él también, ellos, nosotros, él también, Yeshua, compartió esa naturaleza, vino como hombre, humana para anular mediante la muerte, como cordero perfecto, como el mejor sacrificio, para anular mediante la muerte al que tenía el dominio, el imperio de la muerte, es decir, a Satán, y librar a los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda su vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, no vino a ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. ¡Aleluya! ¡Tremendo! Denle un aplauso, no sé. ¡Qué poderoso! ¡Aleluya! ¿Ahora me va siguiendo, sí? Volvemos a Abraham entonces. Volvamos a Abraham. 15:8. Seguimos en el capítulo 15, verso 8. Y él respondió, ¿quién? Abraham, ¿verdad? Respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar, la tierra? ¿Cómo voy a saber yo que voy a heredar la tierra? ¿Se acuerdan? El pastor Juan José cuando predicó, cuando compartió la palabra hace 2 semanas atrás, habló del conocer, de la palabra yadar. ¿Se acuerdan? Yadá. Que significaba conocer íntimamente. Gracias, Daisy. Íntimamente. Fíjese. ¿Qué le estaba diciendo entonces el Señor ahí? Dice, ¿cómo voy a conocer que yo voy a heredar la tierra que voy a heredar? ¿Cómo voy a conocer? ¿Cómo voy a saber? En el fondo le estaba diciendo a Abraham, ¿en qué intimidad voy a conocer la que voy a heredar? ¿En qué intimidad? Y el verso 9 dice, y le dijo, aquí está la respuesta del Señor. Le dice, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Todos los elementos que se usaban en el sacrificio, después con Moisés. Y le dice, verso 10, y tomó él todas estas cosas y las partió, mire, ponga atención, las partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra, mas no partió las aves. Ponga atención. 11. Y descendían. Aquí la palabra en hebreo es yarat, significa el enemigo como ave de rapiña. Esta palabra descendían está relacionado con el enemigo de la descendencia. ¿Me está siguiendo? Descendían, dice, aves sobre los cuerpos muertos. ¿Quiénes estaban descendiendo sobre el altar, el sacrificio? No sé si me sigue. Él le pregunta, ¿en qué intimidad voy a conocer cuál es la tierra? Y el Señor le dice, bueno, apártame un becerro, una cabra, un carnero, las aves, los palominos, todo esto. Y ponlos, pártelos por la mitad y ponlos en el altar. Cuando él hace eso, inmediatamente aparecieron aves. Pero no eran
buitres, aves carroñeras, no, eran aves. Aquí la palabra yarat no está hablando de que eran aves carroñeras o rapiñas, está hablando de que era una especie, o sea, espíritus que estaban enemigos de la descendencia. O sea, ponga atención, cuando Abraham levanta, o sea, el Señor él le dice, ¿en qué intimidad conoceré que voy a heredar la tierra? El Señor en otras palabras está diciendo, en el altar, Abraham, en el altar. Entonces, cuando Abraham trae los animales para el altar, ¿verdad? ¿Qué se levantó? ¿Los enemigos de quién? De él, de las aves. No, de su descendencia. Todo se levantó lo que estaba en contra de la descendencia de la mujer. Cada vez que tú y yo decidimos levantar un altar de este nivel, no eso, no esa ofrenda de traigo plata aquí, no, altar. Hay una diferencia, altar. O sea, cuando tú decides venir al altar, tú y tu descendencia vienen contigo. Las mujeres tenemos óvulos y los hombres tienen espermios. Tu descendencia está dentro de ti. Camina contigo, vienes contigo. Venimos al altar, subimos, nos sentamos en la mesa del Señor, tenemos comunión con Dios. Inmediatamente nosotros decidimos eso. Hay aves de rapiña, aves espirituales que quieren venir en contra de tu descendencia, en contra de tu destino, en contra de tu propósito, en contra del camino que Dios ha establecido para ti y los que vienen detrás de ti. ¿Y qué hizo Abraham? Dijo, ¡ay, qué susto! ¡No! ¿Qué dijo? ¡Ay, qué miedo! Llamen al pastor Mauri que traiga la intercesión para que oren. ¿Qué hizo Abraham? Dice que Abraham las ahuyentaba. Se paró, claro, con autoridad, sabía quién era, pues se había estado viendo el plan. Recuerden que subió y vio, wow, ¿verdad? No era mi hijito, no, yo tengo que cuidar esta cuestión porque esta cuestión habla de miles, de multitud que están detrás de mí. Había conciencia. ¿Qué pasa con nosotros? Muchas veces nosotros venimos y hacemos transacciones económicas aquí. No hay altar, solo hay transacción económica. Porque desconocemos, ignoramos quiénes somos. Somos parte de un plan, no eres tú el importante. La última Coca-Cola del desierto, no eres tú, ¿verdad? La guinda de la torta. No, amados, somos gente que Dios consideró para llevar a cabo su plan eterno, desde la eternidad y hasta la eternidad. Antes de la fundación del mundo nos escogió, no improvisó tu vida. La Vane delante habló algo espectacular, extraordinario. Muchos no pueden decirle mi primer amor, claro. Pero si tú lo entiendes, es tu primer amor, porque Él te amó primero. Él te amó primero. Entonces, sí o sí, aunque tú hayas tenido muchos amores, la semana pasada hablamos de quemar los otros amores. Aunque tú hayas tenido muchos amores, Él es el primer amor, porque Él te amó primero y por eso tú le puedes amar. Nada hay extraordinario dentro de tu amor hacia Él, porque Él te amó primero y por eso tú le amas. Aleluya. Él las ahuyentaba. ¿Cuántas veces has peleado tu altar? Llamen al pastor. El hijo está enfermo, vamos al hospital. ¡Pah! Démosle ibuprofeno, no sé, todas las cuestiones al tiro. Ahuyenta las aves. Ahuyenta las aves. Tu hijo es tu altar. Una vez en Lucas, otro testimonio que tengo con el Lucas. El Lucas siempre tuvo fe. Siempre. Tenía como 8 años. Estábamos, el 2012, hicimos el Forjando Generaciones en La Jera. Ahí en el centro de eventos La Jera.
Y estábamos ahí, teníamos el congreso y todo, y Lucas estaba enfermo de la guata, vomitaba, era terrible, vomitaba cada rato y yo le daba agüita, orábamos, agüita, ya Lucas, se te va a pasar. Sí, mamá, ora por mí, ya, orábamos, ya, listo, ya, y partí a jugar miércoles. Al rato, ya Lucas, quédate un rato ahí, no, que quiero ir a jugar, no Lucas, ora por mí, oraba, listo, estoy sano, y se iba. Y al rato, otra vez. Y así estuvimos, entre que orábamos, ministrábamos, y después Lucas, y después Lucas se iba a jugar otra vez. Y así estuvimos, todo el congreso. Y en una entra una persona y me dice, hay que llevarlo al hospital. Y yo miré y dije, no, porque ya oramos. Hay que llevarlo al hospital, está enfermo. No, porque ya oramos. Entonces en eso me fui porque teníamos que seguir y estábamos ahí ministrando y el Lucas de repente, ¡ay! Le viene el dolor, ya no vomitaba. Y le vino el dolor así y esta persona toma al Lucas y lo veo, yo de repente miro así y veo que va con el Lucas así por arriba, todo saliendo por todo el lugar. Y yo salgo a la siga así, ¿para dónde vas? Pásame al Lucas. Y dice, no, lo llevo al hospital porque eres, ¿cómo fue? Irresponsable. No, le dije, soy irresponsable, préstalo para acá. Entonces me dice, no, lo voy a llevar al hospital. No, lo vas a llevar al hospital, ya oramos, está sano. Ya Lucas, ven para acá, está sano, vamos. Y listo, y nos fuimos, y se sanó. No oramos una vez, oramos 2, 3, 4, 5, hasta que se sanó. Y se sanó. Porque esa es la primera opción. No es la última. La primera es orar. Sé sano, ora, intercede, reprende, todo lo que tenga que reprender. Vuelves a orar. Ya no bajó la fiebre, partes ahora. Pero ya aplicaste tu fe, estás peleando con las aves de rapiña que quieren arrebatar tu simiente, la simiente del Señor, que Dios te permitió a ti ser partícipe de ella. Es la simiente de él. Abraham tenía conciencia. Dijo, no pueden venir a arrebatar este altar porque este altar me lo pidió el Señor. Aleluya. Entonces, el verso 17 dice, cuando el sol se puso, cayó la noche, apareció un horno humeante. ¿Cuántos se recuerdan la palabra de la gloria? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? ¿Sí? Y el color ámbar. Mire lo que aquí es la misma palabra. Dice, cuando el sol se puso, cayó la noche, apareció un horno humeante. Lo mismo que veía el pueblo de Israel cuando Moisés estaba arriba. ¿Qué veía? Humo por todos lados, relámpago. El horno humeante y una antorcha, que en hebreo es lapid, que significa relámpago. Encendida, dice, los cuales pasaban. Y aquí me encantó esto. La palabra original aquí es abar y significa cubrir multiplicativamente. Cuando tu altar, cubrir tiene que ver con multiplicar, cuando un animal cubre a la hembra. ¿Se entiende? ¿Sí? Luchito. El Luchito ahí entiende de los animalitos. Entonces, fíjense, la palabra aquí, entonces, las cuales pasaban, abar, cubrían, engendraban. O sea, explico, está el altar, Abraham peleando con los que querían venir contra la descendencia, contra la simiente. Y en eso el fuego de Dios, la gloria de Dios, el color ámbar, la gloria que se desató, la gloria tiferet que se desató en ese altar, vino sobre el altar y generó multiplicación. Ahí en ese momento, en ese altar, comenzaron a venir la multiplicación de la simiente. Cada vez que nosotros venimos al altar, al verdadero altar, no a la transacción económica, al altar. Por eso, amado, cada vez que tú tengas oportunidad, anda al altar, ve al altar, levántate a tu altar. Hoy nos sacrificamos animales,
Pero cuando venimos a levantar la ofrenda, de hecho aquí dice altar. No traemos plata, no venimos a hacer una transferencia. Traemos la simiente y subo. La gloria acepta tu ofrenda. Cuando la gloria desciende, porque aceptó el Señor la ofrenda. Y cuando eso ocurre, hay multiplicación. Todo lo que Dios dijo de ti comienza a generarse, comienza a fructificar, florece lo que Dios prometió. La promesa que Dios hizo en tu vida, la parte que tú vas a hacer en medio de esta multitud de simiente, comienza a fructificar, a dar frutos en el altar. Porque ahí hay comunión, diálogo íntimo. El fuego del altar permite que se engendre la simiente. Verso 18. En aquel día el Señor hizo un pacto. Berit. La palabra ahí es berit, que significa pacto cortante. Pacto que se hace pasando por en medio de la carne. Cortando, atravesando. Por eso, ¿verdad? La circuncisión. Pacto, cuando Dios habla de pacto, tiene que haber corte de carne. ¿Qué dice la palabra? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, penetra hasta cortar y separar el alma del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando hay pacto, sí o sí, Dios va a atravesar, va a pasar por encima tuyo y te va a mostrar las intenciones de tu corazón. Parece que te estuvieron mordiendo el talón. Estas intenciones del corazón están completamente desviadas. En el altar Dios te va a hablar, no te va a hablar solo cosas lindas. Haré de ti una descendencia, una multitud saldrá de ti. Sino que allí te va a decir, tu camino está torcido, estás corrompido, tu corazón se corrompe siempre. Tan justo no eres, tan recto no eres. Endereza tu camino. En el altar Él te va a hablar íntimamente, te va a hablar al corazón. Necesitamos todos los días corregir nuestro caminar. Pacto. Cuando Él hace pacto contigo, Él tiene que se tiene que abrir paso dentro de ti. Tiene que haber un corte. Su palabra tiene que penetrar todo en ti, tus huesos. Tiene que tocar tus tuétanos. Tiene que separar el alma de tu espíritu para que tu espíritu entienda, absorba la realidad de Él. Y tu alma se sane. Son aparte. No estamos divididos, pero se tiene que separar porque tu alma es el corazón engañoso. Tu alma es lo que te hace creer lo que no es. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Los altares se tienen que volver a conquistar, amados. Necesitamos volver a conquistar el altar. Por eso, altar abierto. Y muchos se quedan ahí. Ay, así nadie me ve, no ofendo. Te pierdes, tú te tuerces. Tú dejas un vacío generacional tremendo. Cuando tú actúas de esa manera, lo único que haces es dejar un bache enorme. Es cerrarle la puerta a tu descendencia. Es no permitir que ellos conozcan al Dios que tú has conocido. Es no dejar un punto de encuentro. Es no
decirle a tus hijos, hijo, ¿quieres encontrarte con el Padre? Ven al altar. Yo te enseño cómo. Hechos 3:24 dice, en verdad, todos los profetas anunciaron este día, empezando por Samuel y continuando con todos los que le siguieron. Ustedes son hijos de los profetas y están incluidos en este pacto de Yahweh, que Yahweh hizo con nuestros padres cuando le dijo a Abraham, por tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Así que es para ustedes primeramente que Yahweh ha enviado a su siervo, a quien levantó para que él pudiera bendecirlos, por hacer que se vuelvan cada uno de ustedes de sus caminos malvados. Fue por ustedes, por nosotros, que Él envió a su siervo para que nosotros pudiéramos volvernos de nuestros caminos torcidos, donde el enemigo había tenido autoridad porque nosotros no sabíamos quiénes éramos. No existe altar sin ofrenda. No existe altar sin ofrenda. No existe altar sin sacrificio. El primero que tiene que morir en ese altar somos nosotros. Y traer tu ofrenda. ¿Sabes que hay ofrenda hasta para presentar a los hijos? De todos los años que nosotros llevamos acá, creo que he visto 1 o 2 familias que han traído ofrenda cuando presentan a sus hijos. Los demás vienen con las manos vacías. Porque desconocen el valor del altar. Porque la religión nos ha comido los principios. Porque nuestra vida está más ligada al sistema de este mundo que al lugar alto, que a la mesa. Shabbat aquí es un ensayo para lo que vamos a vivir eternamente con Él. Cada viernes tú ensayas. Cada viernes estamos ahí preparándonos, alistando generaciones para lo que viene. No existe altar sin fuego. Tiene que venir el fuego a tu sacrificio. Tiene que haber respuesta. Recuerda, Caín y Abel. Hay altares que a Dios le agradan y hay otros que le desagradan. La pregunta del millón es, pregúntate tú, ¿cuál ha sido tu altar? ¿El de Abel? Lo mejor para ti, Señor. ¿O el de Caín? Lo que sobra. Mi transacción económica, aquí está. Mi transferencia. Plata. Ahí está. Lo que me ¿cuánto traje? Ahí está. Ay, ¿cuánto? Después de aquí nos vamos a comer una rica comida. Gastamos 50, pero le damos 10. 5. Que antes daba 1000, ahora ya 5. ¿Por qué? No hay equilibrio, realidad, entendimiento. ¿Cuál ha sido tu sacrificio? ¿Cuál ha sido el altar que tú has levantado, que hemos levantado? ¿El de Caín o el de Abel? ¿Hay muerte o hay fantasía de muerte? Un maquillaje. Sí muero. La otro sábado. La próxima sí que muero. Póngase de pie, por favor.